y el día de hoy también hemos tenido, o vamos a tener, el análisis de las declaraciones del presidente Ollanta Humala, quien también se ha referido pues a este litigio entre Bolivia y Chile, ¿no? Y es que Ollanta Humala ha mencionado, ha dicho que el litigio entre Bolivia y Chile no es trilateral, es decir, no involucra también al Perú. Este tema del mar, que ha generado también bastante debate entre ambos países, es el que vamos a comentar con nuestro siguiente invitado el día de hoy. Estamos con el analista internacionalista, en realidad, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido a Radio Exitosa una vez más. Muchas gracias por la invitación, Sigrid. Bueno, empezar preguntándote un poco, ¿no? ¿Cuál es el tema que tienen Bolivia y Chile? ¿Por qué es que el Perú no tiene nada que ver en esto, no? Sí, y es porque es un asunto de Estado en la política exterior del Perú, que el problema que tienen Bolivia y Chile por más de 100 años es un asunto bilateral. Esto es casi como un rezo, pero hay que decirlo siempre para distinguir las circunstancias. Bolivia ha demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no por la nulidad del Tratado de 1904 que firmaron los dos y que estableció los límites. Ahí hay un pacta sunt servanda, para que la gente nos entienda, ahí hay un acuerdo entre Bolivia y Chile. Por eso no demandó Bolivia a Chile ante la Corte. Lo hizo porque, como consecuencia de esa firma, hubo una promesa de Chile para sentarse a negociar una salida al mar. Entonces, lo que le ha pedido Bolivia a la Corte es que obligue jurídicamente, Sigrid, a Chile a que se siente a una mesa y que de una vez y para siempre puedan abordar sustantivamente el problema de la salida al mar. Entonces, lo que ha hecho el canciller del Perú el día de ayer es referirse a la nota diplomática del 1 de junio de 1950, por la cual Bolivia y no Chile, a propósito de la reunión de los dos cancilleres en el año 50, le pide a Chile, por una nota diplomática, que se pueda abordar el tema de la salida al mar. Resulta que 20 días después, por otra nota diplomática, la del 20 de junio del año 50, Chile le contesta formalmente a Bolivia y le dice: vamos a sentarnos a negociar una salida al mar. Esta es la tónica, el registro histórico a lo que el canciller del Perú se ha referido. Y ha hecho bien en decir que no es un tema de límites. Lo que ha hecho el Perú es referirse puntualmente a una nota diplomática, a un intercambio de notas que se refiere a una promesa chilena y que luego, como ya todos sabemos, ha devenido en su falta de cumplimiento de esta promesa. El Perú no tiene nada que hacer allí, ni en la forma ni en el fondo. La Corte de La Haya decidió un problema entre Perú y Chile, un problema distinto. La Corte de La Haya deberá resolver un problema entre Bolivia y Chile. Y si en algún momento hay alguna alícuota, no por la Corte, porque la Corte no tiene nada que ver, ni siquiera le ha sido invocada alguna decisión de salida soberana, pero si en algún momento, Sigrid, hubiera algún acto compromisorio por parte de Chile hacia Bolivia sobre el territorio de Arica, allí sí el Perú, de conformidad con el artículo 1 del protocolo complementario del Tratado de 1929, nuestro país primero debe ser consultado por Chile y en segundo lugar, una vez consultados, los dos tendrán que decidir. Ahora, todo esto siempre y cuando, digamos, se llegue a conciliar una forma en la cual Bolivia pueda tener acceso al mar, Sí, ¿no? Porque primero están ahora en un acto de litis, están en un acto jurisdiccional, una litigación en la Corte, y es que por esta litigación lo que se tiene que decidir es si Chile queda obligado o no a negociar una salida al mar, que es una cosa distinta y distante del asunto con el Perú. Ahora, ¿cuándo es que, digamos, la Corte de La Haya podría resolver este tema? A ver, vamos a decir lo siguiente, Sigrid. En estos momentos, el juicio sustantivo
está suspendido. ¿Por qué está suspendido? Porque Chile ha presentado un recurso que se llama excepción preliminar de incompetencia de la Corte. En otras palabras, Chile ha presentado un documento escrito en el que le ha dicho a la Corte que no puede haber un asunto entre Bolivia y Chile porque sencillamente en 1948, en que Chile se inscribe en el Pacto de Bogotá hacia adelante, problemas hacia adelante, la Corte no puede haber problemas hacia atrás. Para Chile, el instrumento de 1904 es un asunto hacia atrás que la Corte no puede ver. Allí es en que Chile sustenta la incompetencia de la Corte. Sin embargo, como Chile ha presentado esta pieza escrita adjetiva procesal, Bolivia acaba de contestar, de acuerdo al Estatuto del Reglamento de la Corte, otra pieza escrita sobre esto que llamamos una suerte de minijuicio, Sigrid. La Corte luego va a evaluar, llamar a las partes a una litigación, un acto oral, ¿no es cierto? Y finalmente va a emitir un minifallo. Ese minifallo, esa decisión adjetiva sobre esta parte procesal, la Corte tiene dos caminos. Si la Corte acepta y confirma el pedido chileno, se acabó el juicio, ya no volvemos al juicio sustantivo. Allí culminó toda la pretensión histórica de Bolivia. Sin embargo, si la Corte dice no al lugar y continúa el juicio sustantivo, los peruanos ya sabemos, ya conocemos porque hemos seguido la misma secuencia con el problema que tuvimos con Chile, habrá entonces la presentación de una contramemoria chilena, una réplica boliviana y una dúplica chilena y una fase oral de litigación oral y luego finalmente un fallo. Entonces, digamos que sería un proceso ya más largo. Y estamos hablando de un juicio de por lo menos unos 4 a 5 años. Pero lo que sí hay que reiterar es que el asunto entre Bolivia y Chile es bilateral. El Perú no tiene nada que hacer allí. Lo más probable, y esto hay que decirlo, es que por la naturaleza histórica del problema, seguramente Bolivia y Chile van a querer referirse al Perú, tal como lo hizo Chile, refiriéndose a Ecuador en su momento, y Ecuador dijo, de acuerdo al artículo 62 del Estatuto y 81 del Reglamento, que no quería participar en el proceso. Lo que creo que deberá en su momento, si acaso el juicio sustantivo vuelve a su carril y el Perú aludido, lo que corresponderá en su momento seguir al Perú es decir, nosotros no tenemos nada que hacer y no vamos a participar en calidad de Estado interviniente en un proceso judicial cuyo tenor no tiene nada que hacer. Ahora, de repente entonces las declaraciones de Ollanta Humala esta vez han sido un poco más prudentes, ¿no? Él ha dicho que solamente se va a pronunciar con respecto a algo de este tema, siempre y cuando involucre el Tratado del 29 que usted ha mencionado o esté involucrado Arica, ¿no? Cosa que todavía no vamos a ver, digamos, en un buen tiempo, Pero claro que sí, pero además el Perú ya tuvo una experiencia preliminar. 8 de febrero de 1875, el presidente Augusto Pinochet le plantea a Hugo Banzer, a través de un mecanismo, una declaración conjunta, una fórmula de una salida soberana por Arica. Y entonces Chile consulta al Perú, fíjate, consulta al Perú, y el Perú propuso una fórmula mejor, que fue una fórmula tripartita que finalmente nunca fue aceptada por Chile. Entonces, fíjate allí, si acaso interviene el territorio de Arica como un asunto de interés, recién es que el Perú debe ser consultado y por tanto tomar decisión conjunta. Eso no ha pasado, no va a pasar y creo por tanto que debemos circunscribir el asunto en el puro marco bilateral, que Chile y Bolivia arreglen su problema en la Corte Internacional de Justicia. ¿Esto tiene, digamos, alguna expectativa, estos dos caminos que tú has mencionado, alguno más probable que otro? Es decir, que fíjate, la Corte de la Haya finalmente ya... Yo te voy a decir, fíjate, a la luz de los juicios de la Corte y las experiencias de haber leído tantos casos resueltos, mi tenor, lo acabo de decir por escrito también, mi intuición jurídica es que la Corte
va a desestimar el planteamiento de Chile y va a volver al cauce natural de un juicio sustantivo, donde tendrá que escuchar a las partes, donde las partes tendrán que decir de forma y de fondo sus argumentos, que sostienen cada uno la validez de sus pretensiones. Y creo que en algún momento la Corte tendrá que valorar, ¿no es cierto?, a la luz de las manifestaciones escritas, de las piezas y de la oralidad de las partes, allí sí emitir un juicio. Pero para eso tendríamos que todavía escuchar, ¿no es cierto?, cuando acabe la fase confidencial, si acaso a ella se vuelve, y escuchar a las partes, tendríamos allí recién un juicio de valor mucho más elaborado que en estos momentos, que repito, primero hay que esperar que se resuelva un tramo adjetivo, donde la Corte tendrá que tomar una decisión si el juicio continúa o no respecto del problema que ambos países tienen. Ahora, ¿a quién o a cuál gobierno, digamos, que le afectaría más o le afecta más este proceso, ¿no? Porque por un lado tenemos a Evo Morales, que si bien ha tenido una reelección bastante aclamada, ¿no? En fin, tenemos también en Chile a una Michelle Bachelet, sin embargo, que tiene que lidiar pues con distintos grupos que si bien están dentro del Frente Amplio que hoy por hoy ha conformado Chile, son en algunos casos también opositores o críticos, ¿no? Sí. Digamos que el gobierno de Chile está un poco más en ese sentido cuidadoso. Bueno, pero hay algo más que decir. Chile viene de salir de un proceso judicial con el Perú donde obtuvimos nosotros una victoria jurídica. Entonces, si hablamos en términos de frente interno, el frente interno para Chile es mucho más complejo porque en menos de una década está abordando dos procesos judiciales planteados por dos países vecinos por un injusto histórico que tendrá que resolverse en la Corte de la Haya. Y creo que ahí Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, que es la presidenta reelegida, que además fue la que en el 2006 formuló el planteamiento de los 13 puntos con Bolivia, cuyo punto 6 estaba dedicado al tema marítimo. Hay un asunto allí pendiente con Bolivia que justamente llevó a que Evo Morales, ¿no es cierto?, al tomar conciencia de esta falta de claridad para lograr una voluntad manifiesta y sentarse en una mesa de negociación, decidió, ¿no es cierto?, demandar a Chile. Los bolivianos, al ver que históricamente Evo Morales se ha elevado como el presidente que por fin ha demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, los bolivianos evidentemente ven este parecer presidencial como una suerte de identificación nacional. Y creo que Evo Morales por allí tiene mejor colchón que la presidenta Bachelet. Perder dos veces ya sería pues muy doloroso para los chilenos. Yo creo que sí, y por eso están sopesando la naturaleza de lo que la Corte vaya a decir. Repito, reitero, mi intuición jurídica es que la cuerda principal, el juicio sustantivo, volverá. Y entonces allí es donde Chile tendrá que enfrentarse a un proceso en el que los argumentos son los que van a cobrar vida, judiciales. El injusto histórico que ha tenido Bolivia por parte de Chile de no reconocérsele la posibilidad de una negociación sustantiva para lograr una salida soberana al mar. Creo que este es el meollo del asunto que los dos países tienen por delante. Bien, Miguel Ángel, en todo caso te agradecemos por estar aquí aclarándonos un poco más el panorama y por supuesto un placer tenerte como invitado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Bien, son las